Es el turno de conocer ahora a Aitana Alfonso. Ella es otra de las candidatas de las niñas que optan a ser fallera mayor infantil de Valencia. Aitana, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, vamos a comenzar, cuéntanos cómo estás viviendo esta experiencia de haber sido preseleccionada y estar ahora pues ahí al borde de optar a ser la máxima exponente de los niños de Valencia. Pues lo estoy pasando muy bien con mis compañeras. ¿Te imaginabas que sería así? Todo este entramado, una vez ya seleccionada, ¿te imaginabas que sería algo parecido, esta serie de actos, este protocolo? Pues no me lo esperaba. La vemos muy calladita, pero hace un momento eras un terremoto, Aitana. Tú no tengas ningún problema, que aquí estamos conversando. Queremos saber, conocerte un poco a ti, saber cómo eres y sobre todo qué es lo más importante para ti del hecho de por qué tienes que ser tú elegida como fallera mayor infantil. Pues ¿Qué tienes tú a lo mejor? ¿Qué es lo que te caracteriza? tengo mucha ilusión y porque me lo dijo mi madre. El día de la preselección de mi sector me dijo mi madre, tú tranquila que aunque seas pequeña, que con ilusión todo se consigue. Pues eso es un mensaje importantísimo el que te lanzó tu madre. Ilusionada te vemos, estamos viendo que estás disfrutando muchísimo. ¿Cómo te imaginas? Porque claro, ser fallera mayor infantil de Valencia es un cargo representativo, de responsabilidad. Tendréis que ir a muchos actos, a muchos eventos. ¿Cómo te imaginas tú asumiendo esa agenda tan completa? Me siento, ¿Te ves preparada? ¿Te ves con ganas? me veo preparada y con ganas, pero es que es muy difícil porque todas somos guapísimas. Guapísimas. Pues muy bien, no operamos ni nada. ¿Y qué te dicen tus padres? Ese mensaje tan importante que te ha dado tu madre, tus padres, tu familia, tu comisión, ¿qué te dicen? Ahora que están ilusionados también de ver que hay una posibilidad. Pues que lo estás haciendo muy bien, que no te preocupes nada. Y ese día de la llamada estarán también, supongo que en tu casa, o te han comentado cómo será ese día, cómo os organizaréis. Pues no me han comentado. O sea que de momento estamos un poco a ver, ¿no? Pero sabes que estará tu familia apoyándote, que estará tu comisión y que estará todo el mundo. Muchísimas gracias, Aitana, ha sido un placer conocerte y como todas tus compañeras te deseamos muchísima suerte y que disfrutes de todas estas experiencias inolvidables, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.